El primer informativo del Cantón Rumiñahui y el Valle de los Chillos. En voz alta. 8 de la mañana con 5 minutos, estamos conectados a esta hora de la mañana con Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien como siempre le agradecemos por haber aceptado conversar unos minutos con nosotros, y de lo que le proponemos hablar es de los 100 días de la Asamblea Nacional. En 100 días la Asamblea ha estado envuelta en varias polémicas, leyes con denuncias de inconstitucionalidad, servidores públicos desvinculados por nepotismo y una denuncia por presuntos diezmos ante el Comité de Ética. Roger, ustedes generalmente hacen la evaluación de lo que ocurre dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cómo podemos empezar o con qué tema en específico podemos delimitar estos 100 días? Bienvenido, muy buenos días. ¿Podemos encender el micrófono? A ver, sí, ahí le escucho. Ahí le escucho. Muy buenos días. Como siempre, un gusto estar en este espacio. Bueno, podemos empezar señalando que esta legislatura, si bien es cierto, su producción legislativa es similar a años anteriores, el proceso de fiscalización y control político que debe llevar la legislatura pues no es el mejor. De hecho, nosotros hablamos de una ausencia en materia de fiscalización y control político. Vimos, por ejemplo, el juicio político en contra de la ministra de Energía, Inés Manzano, que sin mayor argumentación técnica política no fue calificado en el Consejo de Administración Legislativa. Es decir, en materia de fiscalización, la oposición, en primer lugar, no tiene mayor posibilidad de generar, o no sé tampoco si le interesa generar procesos de fiscalización responsables, y tampoco pues tiene los votos necesarios para llevar a cabo un proceso de este tipo. Adicionalmente, en esta materia nosotros observamos que ustedes saben que los legisladores tienen la posibilidad y también la responsabilidad de hacer pedidos de información a las distintas autoridades e instituciones del Estado, y normalmente la respuesta a estos pedidos de información suele ser del 90%, 95%, pero en este periodo legislativo hemos visto que este porcentaje de respuesta es apenas del 60 o 70%. ¿Cuál es el mensaje detrás de eso? Tal vez una directriz del Ejecutivo de no entregar información para que los legisladores puedan fiscalizar. Si nosotros sumamos todos estos factores, pues vemos efectivamente lo que habíamos mencionado al inicio, de que hay una ausencia de fiscalización, y esto trae consigo pues que, por ejemplo, los problemas que están sucediendo en la salud pública o en la seguridad o en temas económicos no puedan ser fiscalizados y los ecuatorianos no conozcan la realidad y la verdad de esta situación, porque una cosa es lo que nos dice el gobierno, que tiene su tinte, tiene su interés, y otra cosa lo que nos puede expresar un legislador que debería buscar la verdad, ¿no? Entonces, para empezar, pues podemos ver una Asamblea Nacional que no ha logrado fiscalizar. Roger, en el tema de proyectos de ley que también tienen que presentar, ¿qué es lo que ha ocurrido en cuanto a los proyectos que ha presentado el Ejecutivo y en cuanto a los proyectos que ha generado la Asamblea como tal? Bueno, en este caso hay una predominancia sobre la agenda del Ejecutivo. Si ustedes revisan las cifras, pueden ver que de las 5 leyes aprobadas, 3 son urgentes y 2 tienen un tinte de interés del Ejecutivo. Y si vemos las leyes que se han archivado, pues la mayoría son de la oposición, más de 7 normativas archivadas. Si vemos la presentación de iniciativas legislativas, pues es mucho menor en comparación a otros años, no supera los 50 proyectos de ley presentados, y lo que nos muestra es que posiblemente la agenda del Ejecutivo sea la que se implemente en los próximos meses, incluso años. Lo interesante aquí también es el aspecto democrático. En primer lugar, la iniciativa del Ejecutivo llega a la Asamblea, se tramita, pero hemos notado de que no se debate de forma plural y de forma diversa o profunda también al respecto de los temas que son bastante sensibles. Y voy a poner un ejemplo.
el proyecto de ley de transparencia social ya en el último tramo incorporó una reforma a la seguridad social, cuando no fue parte de la iniciativa del presidente originalmente, y tampoco fue debatida de manera responsable, diversa, oportuna y democrática en el seno de la comisión. Y luego vemos otras normativas, como por ejemplo la Ley de Integridad Pública, que incorporó un tema de niñez y adolescencia en el ámbito penal, y que desde nuestro punto de vista es una reforma que ameritaría un debate más profundo por la vía ordinaria. Es decir, esta celeridad que tenemos sobre lo que es urgente, aparentemente ahora todo es urgente, pero yo sí dejo abierta la pregunta sobre qué es lo urgente para la ciudadanía. Tal vez lo urgente podría ser la salud y no una reforma a la seguridad social. Es un tema que es importante evaluar, y sobre todo si es que se va a romper el principio de unidad de materia incorporando numerosos temas a los proyectos de ley urgente. Lo mínimo que se puede hacer es invitar a sectores diversos, a los sectores que van a ser afectados por las leyes, para que den su opinión. Eso no estamos viendo. En las comisiones lo que se ve es que se invita para que participen las instituciones o individuos que son afines a las tesis del gobierno, pero no hay una contraposición de ideas. Y eso es riesgoso para una democracia. Sobre el debate que usted menciona, pero ¿cómo debatir si no se les permite de pronto tomar la palabra? Se les bloquea, entre otras cosas. Bueno, en este caso, lamentablemente la Asamblea Nacional aún no ha transparentado los pedidos de palabra no otorgados, es decir, todas aquellas solicitudes que han hecho los legisladores y que finalmente no se han concretado en el uso de la palabra. Eso no se ha transparentado, por tanto solo podemos ver el nivel de intervención que han tenido los legisladores. En este caso, de cada 2 intervenciones, una le corresponde a ADN, es decir, el 50%, el 30% le corresponde a la Revolución Ciudadana y el resto de intervenciones le corresponden a organizaciones políticas de distintas tiendas. En este caso, lo que vemos sí es una predominancia a la hora de intervenir de ADN, como es normal en una presidencia de esta organización política, y vemos apenas un legislador de la oposición, en este caso de la Revolución Ciudadana, que es Luis Molina, que puede intervenir en más de 10 ocasiones. Más allá de eso, sí, el escenario que se plantea en la legislatura para los próximos meses es sobre la agenda que tiene el Ejecutivo, pero más allá del número de intervenciones y el aspecto cuantitativo, lo que nosotros señalamos es que las tesis de un gobierno nunca son infalibles y siempre van a necesitar la responsabilidad democrática compartida y la inteligencia democrática compartida. ¿Qué pasa si mañana todas esas tesis que no han permitido contraponerse o ser mejoradas incluso por distintos sectores al respecto de los aportes que podrían dar, si estas tesis fallan, pues a quién le va a pasar la factura? No solo es al gobierno nacional, sino al ecuatoriano, y con ello a la confianza que pueden tener en este gobierno y más aún en este sistema democrático. Luego de eso, pues yo creo que sí es pertinente señalar que este país posiblemente esté cambiando sus reglas del juego de la política de manera profunda e irreversible en los próximos años. En primer lugar, podría ser posible ya con la reforma parcial que se haga a la Constitución, la eliminación del financiamiento a los partidos políticos. Ya es una realidad el cambio en el método de asignación de escaños, y posiblemente sea también una realidad la disminución del número de curules. No pensemos en personas, pensemos en espacios de representación. Lo que finalmente se estaría eliminando son espacios de representación en el Parlamento, lo cual daría un diseño institucional irreversible. Yo decía, la tesis de este gobierno nacional se presenta como infalible. ¿Qué pasa si es que falla? Los ecuatorianos no tendremos la posibilidad de alternar este gobierno nacional porque las reglas del juego democrático están cambiando, se está concentrando poder, y el poder que se concentra siempre estará en función de quién esté gobernando en un momento determinado. Entonces, yo les quiero comentar a quienes nos escuchan que más allá de la producción numérica de leyes o de procesos de fiscalización, lo que debemos pensar es en democracia. ¿Qué está ocurriendo con nuestra democracia? Y es lo que está en juego realmente en estos años, no solo en el Ecuador, sino en muchos países de la región. Ustedes tienen identificados
en el tema de intervenciones por porcentajes, y lo que detallan es que el 56% en intervenciones tiene Acción Democrática Nacional, 29% Revolución Ciudadana, 15% otras organizaciones como el Partido Social Cristiano, Pachacuti y asambleístas independientes. Hay asambleístas que todavía no han intervenido de acuerdo a lo que ustedes identifican, Roger. Sí, más allá de eso hay legisladores que no registran ninguna gestión. Por ejemplo, Pamela Aguirre de la Revolución Ciudadana tiene 0 intervenciones, 0 proyectos de ley, 0 pedidos de información y además tiene una baja ocupación de la curul. La gran pregunta es qué pasó con ese despacho, cuál es su plan de trabajo. Y de parte de ADN, pues el conocido Dominic Serrano, el dibujante que le llaman ahora, también tiene los mismos números, 0 en intervenciones, 0 proyectos de ley, 0 pedidos de información y también la ocupación de la curul. Lo que nos demuestra esto es que posiblemente este discurso que se está imponiendo ahora de que es necesario reducir el número de legisladoras tenga algo de sentido, es decir, esta gestión o mala gestión, incluso una omisión de gestión, le estaría haciendo juego a este discurso sobre la reducción de legisladores. Lamentablemente eso no va a producir un escenario positivo para el país, sino todo lo contrario, pero es lo que hay, lo que es popular actualmente. Y los legisladores, al menos en estos 100 días, varios de ellos, de hecho son 8, nos han dado esta muestra de que están desconectados totalmente de lo que necesita la ciudadanía. Se puede trabajar y estudiar, y esto lo digo porque el día de ayer la asambleísta Valentina Centeno dio a conocer a través de las redes sociales que se va a estudiar en los Estados Unidos y que de pronto, no sé si podría trabajar en línea o vendría determinados espacios a seguir laborando en la asamblea. ¿Cómo funciona esto, Roger? A ver, desde el punto de vista ético, los ecuatorianos votamos porque los legisladores nos representen, me refiero a los principales. Ese es el ideal del ecuatoriano. Muchos votaron posiblemente por Valentina Centeno para la Asamblea Nacional. ¿Pasó algo en la conexión? Se cortó la comunicación. Vamos a tratar de establecer nuevamente la comunicación con Roger Celi. Él es coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, entre otras cosas. Ha destacado que Valentina Centeno, asambleísta de ADN, tiene el mayor número de intervenciones con 14. Le siguen Luis Molina de la Revolución Ciudadana e Inés Alarcón de ADN con 11 cada uno. Después Adrián Castro y Andrés Castillo de ADN con 10 intervenciones cada uno. Luego están Diana Jacome y Rosa Torres de ADN, y el legislador Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano tiene 9 intervenciones cada uno. La fundación generalmente trabaja en específico sobre estos temas en particular. Solo el legislador de la Revolución Ciudadana está en la lista de quienes han intervenido, más otros asambleístas del movimiento correísta como Nuria Butiñá, Verónica Íñiguez, Cristina Jacome y Ricardo Patiño han reclamado en redes que no pueden debatir en el pleno de la asamblea porque no se les permite, y de eso es lo que estamos hablando. Bueno, vamos a tratar de establecer contacto, Alejito, vía telefónica. Hagamos una ligera pausa para nosotros llamar inmediatamente. La radio que te acompaña ahora también en redes. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y X para contenido exclusivo. Y también en nuestro canal de streaming en video YouTube. Noticias al instante y la mejor música. Conéctate con Rumiñahui FM 88.9 y vive la radio de una forma diferente. La verdad en tiempo real. Esto es En Voz Alta. La información en el tiempo exacto.
8 de la mañana con 20 minutos, retomamos la comunicación con Roger Celi. Les decía, él es coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y estábamos conversando específicamente en el último punto que nos quedamos, es sobre la asambleísta que se iba a estudiar en Estados Unidos y seguir también trabajando en la asamblea. No sé si con permiso oficial o cómo funcionaría. Le escuchamos, Roger. Tenemos una interferencia, no sé si... A ver, le escuchamos nuevamente. No, tenemos una... Está entrecortada la comunicación. Lo vamos a hacer, no sé si vía telefónica, Alejandro me confirma. Le vamos a llamar inmediatamente por teléfono porque no le escuchamos. Les decía que de acuerdo al estudio que se ha hecho a través de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se menciona que de 396 intervenciones en la Asamblea Nacional, al menos uno de cada 2 intervenciones fue de un asambleísta de ADN. Una intervención es cuando un asambleísta opina o argumenta sobre algún tema durante los debates de proyectos de ley, acuerdos y resoluciones, aprobación o archivo de proyectos de ley, fiscalización y control político. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Retomamos la comunicación vía telefónica. Le escuchamos, Roger. Adelante. Buenos días. Sí, les comentaba que el caso de Valentina Centeno tiene que ver con la ética. Les decía que los ecuatorianos, muchísimos ecuatorianos, votaron por su candidatura, por su lista, esperando que represente de manera adecuada en la Asamblea Nacional. Y no puede ser posible que por razones que no han sido transparentadas, porque más allá de la legítima aspiración de poder estudiar, más aún en el extranjero, creo que no nos están contando a los ecuatorianos qué está pasando detrás de esta decisión, que es abrupta y que deja una desazón y sobre todo la idea de que el voto del ecuatoriano en torno a ese listado y a esa legisladora ha sido falseado, porque finalmente no nos va a representar. ¿Qué es lo responsable en un escenario de ese tipo cuando la prioridad de la legisladora no es, en este caso, la política y el país? Es lo lógico y lo ético es renunciar. Pero en este caso nos han presentado esta posibilidad que no está normada de manera adecuada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en su reglamento, de que pide esta licencia sin remuneración, con lo cual no perdería la curul. En otros casos, que no son similares, por supuesto, pero que sí tienen que ver con la ausencia de un legislador de manera, digamos, prolongada, lo que se ha legislado es la separación del legislador de la Asamblea Nacional. Pero, dado que esta presidencia de la Asamblea Nacional y la conformación de la Asamblea también es de mayoría oficialista, dudo mucho que se legisle en este mismo sentido. Entonces, estamos frente a un problema que es ético, a un vacío normativo y a la posibilidad de que esta legislatura no deje un precedente, digamos, proporcional, claro, equitativo y justo al respecto de otros casos, y realmente sí se dé finalmente esta licencia sin remuneración para la legisladora. Lo que estamos viendo desde el punto de vista político también es la posibilidad de que se quiera enfriar el tema, la visibilidad de esta legisladora en relación a información que en el futuro quizás se transparente al respecto de cuáles son las verdaderas razones de este cambio abrupto. En todo caso, quien resulta perjudicada es la ciudadanía, que no está bien representada en la Asamblea Nacional. Tampoco sabemos cuál es la intención, la trayectoria, si es que va a militar en ADN, cuál va a ser su gestión al respecto del legislador suplente que se va a principalizar, en este caso se va a titularizar, y sobre todo quién conduciría la Comisión de Desarrollo Económico. Entendería que es la vicepresidenta en este caso, y tal vez elija una nueva vicepresidencia en esa comisión. Habrá que ver cómo va a funcionar la Asamblea Nacional en ese sentido. Y en el Consejo de Administración Legislativa y en la jefatura de la bancada de los Trotos con Michelle Mancheno habrá que ver cuál es el timón que se le va a dar a esta nueva etapa de la Asamblea Nacional y de ADN. Un último tema, Roger, el tema del nepotismo que
se ha dado a conocer que existe en la Asamblea, pero es un cuento de nunca acabar, porque al parecer siempre existió, sino que nadie lo ha visibilizado. Hoy se lo ha visibilizado más aún, supuestamente en esta administración. En este caso, ¿qué nos ha dicho la Asamblea Nacional de los Ecuatorianos? Y es que sí existe la posibilidad de erradicar el nepotismo. En este caso se estableció de manera expresa en la reforma al reglamento que ningún familiar o persona que tenga afinidad con los legisladores puede laborar como asesor de cualquier despacho. Ese avance es positivo. De hecho, retoma una norma que fue derogada de 2014. En este caso, la Asamblea Nacional también de manera hábil, pero desafortunada para la institucionalidad de los ecuatorianos de la Asamblea, dejó abierta la posibilidad de que los familiares o personas afines a legisladores suplentes sí puedan tener este tipo de contrataciones. Aquí, y es lamentable, impera esta lógica y este adagio popular de echa la ley, echa la trampa. Hicieron la normativa, nos expresaron la erradicación del nepotismo, pero finalmente entreabrieron una puerta que es mucho más peligrosa incluso y que es más opaca al respecto de la contratación de asesores. Ahora, y esto es ético y creo que lo ético es más preocupante que lo normativo, porque finalmente si es que existiría mayor y mejor ética pública, tal vez no necesitaríamos tantas normas. Y esto se expresa en lo señalado por el legislador Jorge Chamba, el cual no pidió ni siquiera disculpas a los ecuatorianos por su accionar a la hora de sugerir o pedir la contratación de su pareja sentimental como asesora, en un claro conflicto de interés y vulneración del principio de la ética pública. En lugar de pedir disculpas, lo que ha hecho este legislador es justificar su decisión, incluso defender de manera abierta esta decisión. Afortunadamente el presidente de la Asamblea Nacional se ha desmarcado de esta posición de este legislador y ha pedido una sanción. Y con esto voy terminando. Pero lamentablemente, Jaime y amigos que nos escuchan, la sanción nunca va para el corruptor. En este caso el corruptor es el legislador que sugiere la contratación de familiares y amigos. Lo que se ha atacado y lo que se sigue atacando es a la persona que termina siendo beneficiada de esta mala acción, de este mal accionar del legislador. Pero ¿cuándo, por ejemplo, se van a transparentar el listado de legisladores que metieron a la familia de amigos de la Asamblea Nacional? ¿Se va a sancionar al legislador Chamba o a la asesora del legislador Chamba? Creo que es momento en este país de inaugurar la lógica de integridad y la lógica de la política, que básicamente y lamentablemente aún nuestros políticos no comprenden, que es lo que debe imperar es el principio de lo público, del interés público, de lo que le interesa a la nación, a la república y al país, no lo que le interesa a un legislador o un partido político que está de paso. Esto nada más de parte, señor Jaime, muchas gracias. Listo, muy gentil Roger por atender esta entrevista. Gracias. La participación de Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. 8 de la mañana con 29 minutos. Finalizamos esta emisión informativa correspondiente a este día martes 2 de septiembre del año 2025. Les deseamos a ustedes que tengan una excelente jornada. Nosotros nos pronunciamos en voz alta.